Buenas tardes, muchachos. Espero que estén bien. Vamos a comenzar con la clase de hoy, con un ejercicio de costos por proceso, ¿ya? O también conocido como el ejercicio de los 5 pasos de Holmgren, que asumo que ya han visto algo, por lo que estuve viendo en su plataforma en la clase del día miércoles, ¿ya? ¿Han visto de este tipo de ejercicio, verdad? ¿Lo han ejercitado con clases con Daniel? Sí, Perfecto, perfecto, Benjamín. Gracias, Bastián. Bien, vamos a compartir ahora el ejercicio del día de hoy, el cual ya está en su plataforma de virtual. Y dice, bueno, con fecha de hoy, 27 de noviembre, ejercicio de costos por proceso, nos da la información de una empresa que sufrió un siniestro, perdiendo gran parte de los informes de costos. Le entrega algunos antecedentes con el objeto de que usted reconstruya esa información del proceso número 3, que es el último proceso, ¿ya? Pasaron 2 procesos anteriormente, el 1 y el 2. El producto requiere de una materia prima X que se agrega al comienzo del proceso, ¿ya? Una materia prima Y que es incorporada cuando el producto alcanza un 90% de avance global, y los costos de conversión que se agregan uniformemente durante todo el proceso productivo, ¿ya? La norma de producción acepta como pérdidas normales hasta un 10% de las unidades recibidas, lo que significa un efecto en los costos de un 11,11111111%, ¿ya? Periódico. El costo agregado por el proceso en el periodo fue de 1.543.313 pesos, y el costo unitario recibido de los procesos anteriores al comienzo del periodo fue de 121,5 pesos, ¿ya? Se sabe que al final del periodo, de este periodo, había 3.300 unidades en proceso, con un grado de avance global de un 80%. Luego nos informan que, de acuerdo al informe de las pérdidas extraordinarias que está en poder del gerente general, señala que fueron 1.400 unidades valuadas a un costo de 269.864 pesos, y el costo de las unidades terminadas fue de 2.920.200 pesos. En el control de calidad, donde se determinan las pérdidas, se aplica cuando las unidades alcanzan un 60% de avance global. ¿Qué significa esto? Yulisa, que está ahí conectada, ¿qué significa esa información? ¿Para qué nos sirve? De que el control de calidad se aplica cuando las unidades alcanzan un 60% de avance global. Luis, César, Ignacia, ¿alguna idea? no lo sé. Bueno, en este caso, en el caso del control de calidad de esta empresa, es donde se determinan las pérdidas, y se aplica cuando las unidades alcanzan un 60% de avance global. ¿Qué significa esto? Que si el avance global es menos de un 60%, por ejemplo un 55%, un 50%, implicaría de que en el fondo no tendríamos pérdidas, porque no alcanzaría a pasar por el control de calidad. Sin embargo, si el avance global supera el 60%, por ejemplo un 65, 70, 80%, en el fondo sí se detectarían pérdidas en caso que las hubiera, ¿ya? Porque ya pasó el control de calidad. Bueno, finalmente nos indica que el costo unitario de conversión agregado por el proceso en el periodo fue de 38,85 pesos. Y no menor, que al comienzo del periodo no había existencia en proceso, o sea, es sin inventario inicial. Y se pide desarrollar o elaborar los informes de flujo físico y operativo, costos totales, producción equivalente y cálculo de costos unitarios y distribución de costos, ¿no? Los 5 pasos de Holmgren. Yo me adelanté un poco,
en merced del tiempo disponible. Y voy a compartir la solución. ¿Ya? Yo más o menos adelanté un poco la planilla. ¿Ya? Igual que en la clase anterior, me parece que es mejor idea, una vez terminada la clase, subir este material, la solución, junto con la clase, que esta vez sí que la voy a subir antes. La semana pasada me demoré. Esta semana la voy a dejar subido todo hoy. ¿Ya? Para que sí tengan esta materia disponible durante este fin de semana. Entonces vamos a comenzar. Aquí tengo una planilla más o menos avanzada, pero la idea es que las vamos a ir desarrollando en conjunto. ¿Ya? Entonces, primero determinamos el flujo físico, ¿verdad? El flujo físico se divide en la columna izquierda, que habla de las recibidas, que en este caso no sabemos cuántas fueron las recibidas, y en la columna derecha, las terminadas en el periodo, la pérdida normal, pérdida extraordinaria, y quedan esto en proceso, ¿verdad? ¿Qué información nosotros tenemos acá? ¿Con qué información contamos? Nos dice, según el enunciado, que dice que la conexión es inestable, pero cualquier cosa, si se desconecta, me avisan. Bueno, dice que se sabe que al final del periodo habían 3.300 unidades en proceso, con un 80% de grado de avance global. ¿Ya? Esa información lo tenemos, ese dato está. Entonces ahí lo dejamos estipulado, 3.300 unidades en proceso con un 80% de grado de avance global. Y tenemos también, de acuerdo al informe de pérdidas extraordinarias que está en poder del gerente general, 1.400 unidades, valuadas a un costo total de 269.864. Ahí están las 1.400 unidades de pérdida extraordinaria. ¿Recuerdan cuánto era el control de calidad? ¿Qué porcentaje era de avance? Al 60%. El 60. Y nosotros, como estamos en los 80, las consideramos. Si el grado de avance estuviese en un 50, no las consideraríamos, ¿verdad? Exactamente, Ignacia, muy bien. Bien, Bastián. Ya. Entonces tenemos hasta el minuto 4.700 unidades de flujo físico total por el momento, pero falta ver cuántas fueron terminadas, cuántas fue la pérdida normal y cuántas fue la recibida. ¿Ya? ¿Qué datos tenemos también? Pasando al punto 2 de costos del periodo, nos dice que tuvimos que el costo unitario recibido de los procesos anteriores, aquí está, unitario, fue de 121,5 pesos. ¿Ya? Y tenemos que el costo agregado por el proceso en el periodo fue de 1.543.313. ¿Ya? Eso es lo que tenemos. Recibido, unitario y los agregados en el periodo. ¿Cuáles fueron los agregados en el fondo? La materia prima de X, la materia prima de Y y los costos de conversión. No sabemos en qué proporción por el momento. Eso es toda la información que tenemos hasta ahora. ¿Ya? Para la producción equivalente tampoco tenemos mayor información, porque tenemos que primero que todo desarrollar y vamos a hacer un barrido de toda la información que tenemos para poder reconstituir y llegar al final del ejercicio. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué otra información manejamos? Tenemos los costos unitarios recibidos. Tenemos un ajuste. ¿Ya? ¿Qué pasa con ese ajuste? Dice que la norma de producción acepta como pérdidas normales hasta un 10% de las unidades recibidas
lo que significa un efecto en los costos de un 11,11%. ¿Ya? Nosotros sabemos cuál es el tratamiento que tiene la pérdida normal y cuál es el tratamiento que tiene la pérdida extraordinaria. ¿Conocen la diferencia? ¿Se tratan igual o no? ¿Y por qué no? ¿O por qué sí? Pues muchachos, participen. Exactamente, Bastián. Las normales son absorbidas por la producción y las extraordinarias se reconocen en el resultado. Exactamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con las pérdidas normales? Nosotros las ajustamos, ¿cierto? En el costo unitario, porque son absorbidas. Y aquí está la representación del ajuste. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un costo unitario recibido de 121,5 y nos dice de que se acepta como pérdida normal hasta un 10% de las unidades recibidas, que aún no sabemos cuántas son. ¿Ya? Pero que tiene un efecto en los costos de un 11,11%. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que ajustar. ¿Y cómo es el ajuste? A las recibidas, que son 121,5, le agregamos el porcentaje del ajuste. Multiplicamos por 1,111 periódico, ¿ya? Que eso significa ajustar el porcentaje. Y aquí dice, representa el 11,1% periódico, ¿ya? Que está estipulado. Y nos va a dar un costo unitario ajustado de 135 pesos, ¿ya? Entonces, ¿cuánto sería el ajuste? La diferencia. La diferencia entre el costo unitario ajustado, con las pérdidas normales asumidas, y el costo recibido, lo cual nos da un ajuste por la pérdida normal aceptada de 13,5 pesos. ¿Ya? ¿Les queda claro? Ok, Freddy, muchas gracias. Benjamín, estamos súper. Entonces seguimos avanzando. Nos vamos a la distribución, que es el paso 5. ¿Por qué? No sabemos esto. Sabemos que las unidades terminadas y transferidas, perdón, las unidades terminadas son de 2.920.200, según el informe de costos perdón, según el informe de pérdida extraordinaria del gerente. También señala que las pérdidas extraordinarias fueron 269.864 pesos. ¿Ya? Ese dato sabemos. Y sabemos que el costo de producción, perdón, el costo de conversión agregado en el proceso es de 38,85 pesos. ¿Ya? Está aquí. Esa es la información con la que nosotros contamos. ¿Ya? Y ahora tenemos que desarrollar el ejercicio como corresponde. Aló, volvimos. Se cayó la conexión, me parece. ¿Están ahí, muchachos? Sí, profe, ahora se escucha. Ya, perfecto. Está la conexión súper inestable y eso que me conecté desde mi teléfono. Por si acaso, la conexión está horrible. Ya. Esperemos que no se vuelva a caer.
Ya tenemos los antecedentes y ya con los antecedentes que tenemos podemos comenzar a desarrollar el ejercicio. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a la distribución de costos, tenemos de que las unidades terminadas del periodo anterior que pasan a este periodo son 2.920.200 y la pérdida extraordinaria fue 2.400 unidades por un total de 269.864. ¿Ya? Eso es lo que tenemos. Del proceso anterior, nosotros sabemos de que el costo ajustado es de 135 pesos unitario. Entonces nosotros multiplicamos los 135 por los 1.400, que son las unidades de pérdida extraordinaria, y tenemos 189.000. ¿Ya? Recuerden que la suma de estos tres tiene que llegar al valor que está en el informe, 269.864. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Estás compartiendo pantalla? Que por lo menos nosotros no la vemos. No sé si está quedando. Perdón, parece que se No dejó, sé. se dejó de compartir cuando se cayó, perdón. Gracias. Sí. Gracias. Ahí sí. Perdona, gracias por avisar. Se cayó la conexión. Perfecto. Tenemos entonces, primero, bueno, vamos a partir con el flujo físico. No sabemos cuántas recibimos, no sabemos cuántas son terminadas, y tampoco la pérdida normal, porque la pérdida normal está en función de las recibidas, ¿cierto? Un 10% de las recibidas. No sabemos cuánto es eso. Vamos a poner aquí, según el antecedente de 10% de la recibida. Sí tenemos la pérdida extraordinaria y las unidades que quedaban en proceso. Las terminadas. Después tenemos los costos del periodo. Ya tenemos solamente los agregados y tenemos el costo recibido. De acuerdo a la producción equivalente, nosotros podemos comenzar a desarrollar de que la pérdida extraordinaria de la materia prima X, porque no sabemos las terminadas en ningún antecedente, entonces no sabemos cuánto es. Pero la pérdida extraordinaria sabemos de que la materia prima X se agrega al comienzo. Entonces cuando se agrega al comienzo, nosotros agregamos el 100%, ¿verdad? Lo mismo con las unidades en proceso. Como se agregan al comienzo, sabemos que es la totalidad de las unidades en proceso. ¿Qué pasa con la materia prima I? No se agrega, ¿Por qué no se agrega? porque se agrega 90%. Claro. Exactamente, Bastián, no se agrega por eso. ¿Y qué pasa con los costos de conversión? Se agregan Se agrega uniformemente, según el uniformemente. grado de avance. Exactamente. ¿Cuál sería el grado de avance? 80. Exactamente. Entonces nosotros tomamos la totalidad de la pérdida extraordinaria y la multiplicamos por el grado de avance, que es el 80%. ¿O no? ¿Está bien?
Perdón, no es el 80, me equivoqué. El 60. El 60 es la pérdida extraordinaria en costo de conversión. ¿Por qué el 60 y no el 80, Bastián? Bueno, porque tal como dice en el párrafo, el control de calidad es cuando ocurre el 60%. ¿Ya? Entonces, nosotros lo determinamos al momento en el cual el control de calidad las determina. Por eso es el 60. Sin embargo, las unidades en proceso sí que van al 80% de grado de avance, porque ese grado de avance en el cual quedar. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Ya, Profe. perfecto. Ahí sí. Esa es la información que tenemos. Entonces quedan uniformemente al 60% de la pérdida extraordinaria, porque ahí es el momento en el cual tenemos el control de calidad, y el 80% en las unidades en proceso, porque ese es el grado de avance que nosotros tenemos como información. Ya. Los costos unitarios lo habíamos analizado, y en cuanto a distribución, ¿qué es lo que tenemos? Las 1.400 unidades de pérdida extraordinaria, las cuales se reflejan en materia prima X 1.400, materia prima Y nada, costo de conversión 840. ¿Verdad? Vamos a ir referenciando ahí para que quede claro de dónde salen los datos. Vamos a... eso. Esos son los datos que nosotros tenemos, ¿cierto? Sabemos que son 269.864. Tenemos estos datos. ¿Qué nos faltaría en el fondo para completar los 269.864? ¿Cuánto es el valor correspondiente a la materia prima X de la pérdida extraordinaria? ¿Por qué me viene al tiro la distribución? Porque después se van a dar cuenta cuando terminemos el ejercicio que tenemos que llegar primero al fondo y recién ahí vamos a tener todos los antecedentes para poder completar hacia arriba. ¿Ya? Esta es la, puedo llamarlo así, la dificultad de este ejercicio, de este tipo de ejercicios en los cuales hay que reconstituir la contabilidad. ¿Ya? Aquí no voy a quitar la referencia porque está la sumatoria y todo, pero para que no se confundan. Pero sí, esto. Nosotros tenemos este antecedente. ¿Cuántas unidades quedaron en proceso anterior? 3.300, ¿verdad? A 135 pesos, costo ajustado, 445.500. En cuanto a la materia prima X, ¿cuántas unidades fueron? Según la producción equivalente, 3.300. ¿A qué valor? No lo sabemos. Materia prima Y, nada. Y costo de conversión, 2.640. Lo vamos a referenciar. ¿A qué costo? Unitario, ese costo lo tenemos, 38,85. Entonces multiplicamos 38,85 por 2.640, nos da 102.564. Más materia prima X, que no sabemos cuánto es, más del proceso anterior,
eran las 3.300 unidades a 135 pesos valor ajustado, 445.500. La sumatoria de estas tres nos va a dar este subtotal. En este caso lo mismo, la sumatoria de estas tres nos va a dar este subtotal. La sumatoria de las pérdidas extraordinarias más las terminadas y transferidas más las en proceso nos da el costo total. Ese es el valor en el cual nosotros tenemos que llegar. Ya. ¿Cómo nosotros entonces podemos determinar para completar la distribución de costos? ¿Qué nos faltaría? Javier, Ignacio, Bastián, Carlos, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría determinar, primero que todo, la materia prima de X, ¿verdad? Exactamente. El precio unitario de la materia prima X. ¿Y cómo lo determinamos? Aquí, con la pérdida extraordinaria. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que los 269.000 es la sumatoria de estos tres. Entonces aquí nosotros podemos llegar a que la materia prima X, el subtotal de la materia prima X, es igual al total de la pérdida extraordinaria menos 289.000 menos el costo de conversión. Y nos da 48.230. ¿Verdad? Entonces, los 48.230 de la materia prima X los dividimos por la cantidad de unidades de pérdida extraordinaria correspondiente a la materia prima X, que son 1.400, y nos va a dar 34,45. ¿Ya? Entonces ya nosotros tenemos el valor unitario, el costo unitario de la materia prima X, que es de 34,45 pesos. ¿Qué hacemos con este antecedente? Vamos a las unidades en proceso. La vamos a referenciar. Quedan 10 minutos. Ya. Y ahí está. 34,45. Multiplicado por las 3.300 unidades nos da 113,685. Le sumamos los procesos anteriores, los 445.500. Sumamos los costos de conversión, 102.564. Nos da subtotal de 661.749 pesos. ¿Qué significa esto? De que las unidades terminadas y transferidas fueron más la pérdida extraordinaria más la en proceso, nos da un costo total de 3.851.813. Entonces, ese valor lo vemos reflejado aquí como costo total. Recuerden que el paso 2 y el paso 5 tienen que coincidir. Siempre. Entonces, si sabemos que la agregada del periodo es 1.543.000 en el paso 2 y el costo total es 3.851.000, ¿cuánto es lo que recibimos? La diferencia, ¿verdad? Ese es el costo total, menos lo agregado del periodo. Entonces nosotros recibimos 2.308.500 pesos. ¿A qué valor lo recibimos? A 121,5 unitario. Entonces, ¿cómo determinamos la cantidad de unidades recibidas? Javier, Bastián, Ignacia, dividiendo exactamente. Entonces dividimos el costo total por el costo unitario y nos da 19.000. Eso no es número. Ya, y aquí nosotros tenemos la cantidad recibida. Entonces ahora sabemos de que las unidades recibidas fueron 19.000. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos falta por saber? ¿Cuántas fueron terminadas de pérdida normal para determinar el flujo físico? Pero sabemos que la pérdida normal es el 10% de las recibidas. Entonces la pérdida normal es igual al total de las recibidas por 10%. Y sabemos de que las recibidas fueron 1.900. Y ahora simplemente las terminadas se determinan por diferencia. Entonces las unidades terminadas en este periodo fueron las unidades recibidas menos la pérdida normal
menos la pérdida extraordinaria, menos la unidad en proceso, y nos da 12.400. Entonces ya tenemos listo el flujo físico. Ok. Luego, los costos del periodo. Los costos del periodo tenemos que falta el costo unitario acá, ¿cierto? El costo unitario teníamos de X, de Y, no sabemos, y tenemos de costo de conversión. Entonces, ¿cómo lo hacemos acá? Tenemos la producción equivalente. Sabemos que las terminadas fueron 12.400, entonces sumamos 12.400 parejo, porque se hacen terminadas, y nos da que la producción equivalente de materia prima X es 17.100, la producción equivalente de materia prima Y 12.400 y la producción equivalente de costo de conversión 15.880. Esos datos los vemos acá. ¿Verdad? Producción equivalente de cada una con los costos unitarios. Pero falta el costo unitario de Y. ¿Y cómo obtenemos el costo unitario de Y, muchachos? Tenemos que determinar primero el costo total, porque tenemos el costo unitario ajustado, tenemos el costo unitario de la materia prima X agregada, de la materia de costo de conversión agregado, nos falta el dato del costo total. ¿Y cómo obtenemos el dato del costo total? Volvemos a la distribución. Sabemos que las unidades terminadas fueron valorizadas en 2.920.200, pero no sabíamos cuántas unidades fueron. Ahora sí sabemos, ¿verdad? ¿Cuántas unidades fueron las terminadas y transferidas? Aquí está, 12.400. Entonces las unidades terminadas y transferidas fueron 12.400. Dividimos el total de 2.920.000 por las 12.400 unidades terminadas y transferidas y nos da un costo unitario total de 235 pesos, 5 pesos, perdón. Y aquí podemos determinar en el fondo el costo unitario de la materia prima Y por diferencia. 235 menos 135 menos, perdón, 235,5 menos 135 menos 34,5 menos 38,85 y nos da 27,2. ¿Cierto? Multiplicamos por las 12.400 unidades de aquí de la producción equivalente y nos da un costo unitario valorizado por 337.280 pesos. Y con eso terminamos el ejercicio, porque ya tenemos el flujo físico que está listo. Ok, 19.000 unidades, 19.000 unidades. Los costos del periodo. Recibía 19.000 a 121,5, 2.308.500. Los agregados son 1.547.313, los cuales se dividen en 589.095 materia prima X, aquí está, 337.280 materia prima Y, ahí está, y los costos de conversión, 616.938, que ahí está. Sumamos los agregados más los recibidos, nos da el costo total de 3.851.813, que coincide con el costo total de la distribución, 3.851.813. Y con eso está el ejercicio terminado. Pudimos, en el fondo, reconstituir la contabilidad de acuerdo a la información que teníamos rescatada por gerencia.
¿Alguna duda, alguna sugerencia, alguna consulta? Quedan 2 minutos aún, así que tenemos tiempo. En sí, la evaluación que vamos a tener el otro viernes es como técnicamente hacer esto, ¿o no? ¿O no estás seguro? La verdad no lo sé. La verdad no lo sé. Pero si es una evaluación de ejercicio, bueno, algo similar a esto. Ya. Aquí este ejercicio, la gracia que tiene y la complejidad que tiene es que no está toda la información, sino que hay que ir en el fondo como armando un rompecabezas con los datos entregados, porque eso sí, como se dieron cuenta, no quedaba ningún dato en el aire. O sea, aquí no apareció ningún dato por generación espontánea, sino que está todo calculado de acuerdo a la información entregada. Puede haber, por ejemplo, un ejercicio con inventario inicial, que podría ser, ¿ya? Y eso tienen que ver ahí ejercicios para que lo vayan desarrollando. Esa sería como en el fondo una diferencia. Pero en sí, estos ejercicios se desarrollan de la misma manera. O sea, en el fondo, el flujo físico de las recibidas tiene que coincidir con las terminadas en el periodo, el costo total de los costos del periodo del paso 2 tiene que coincidir con la distribución del paso 5. O la producción equivalente, ustedes ya más o menos saben cómo determinarla, y los costos unitarios también. En el fondo, si se dan cuenta, está todo enlazado, por eso está todo referenciado para que lo vayan viendo cómo se desarrolla. Eso, muchachos. ¿Alguna otra consulta? Perfecto. Perfecto, Bastián. Muchas gracias. Entonces, gracias por conectarse. Estudien, que tengan un buen fin de semana. Y durante la tarde voy a subir este material con esta clase, ¿ya? Así que estén muy bien. Gracias, muchachos. Feliz tarde. Chao, gracias. No, que pues gracias a ustedes. Buen fin de semana. Chao.